Hola. Ay, lamento el malentendido. Yo pensé que había quedado claro. No, creo que fue ahí una falla de comunicación, también una disculpa. No te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, aquí emocionado con seguir conociendo a Frege. Me ¿Y parece. usted Sí, a cómo mí está? también me sirve mucho. Me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que, como la conceptografía la leí hace mucho tiempo y no la tomo en la mano muy seguido. Entonces, al volverla ahorita a leer y pensar sobre ella, me aclara bastantes cosas. Estoy escribiendo un artículo que necesito para mi doctorado. Y el artículo es ¿Sobre sobre... qué es su artículo? ¿Vale? Hola, hola, ¿me escucho? Sí, te escucho, nomás no te veo. Ya. Es que creo El que falló artículo mi es, internet. hay un problema en Frege. Eso aquí a nivel de la conceptografía no se nota todavía, pero tú ya sabes que posteriormente él va a introducir la diferencia entre sentido y significado. Y al hacerlo, él ah, introduce la noción de, del sentido y del significado oblicuo, que quiere decir cuando una oración está usada dentro de otra oración, o sea, en el sentido, lo que se llama este discurso intencional, donde ahí él dice lo que normalmente es el, el significado, se vuelve el sentido, o sea, normalmente una oración, ahí es donde es más fácil de explicar, donde normalmente una oración significa un valor de verdad y expresa un pensamiento. Cuando lo uso en una oración que tiene una cláusula subordinada con que, por ejemplo, entonces ahí lo que normalmente es lo que expresa el, la oración, el pensamiento se vuelve su significado. ¿Tienes un gato por ahí o algo que te distrae? No te oigo. ¿Por qué no? Ya. Estaba acabado yo sigo sin oírte. No te oigo. No sé por qué. Hola. Ya, ahora sí. Le digo que pasó mi mamá, estoy aquí en Ya veo. la sala y pasó, entonces, pues ya sabe que la Bueno, mamá. entonces, hay un problema con eso. Este, por, porque lo que alegan algunos estudiosos de Frege, por ejemplo, que creo que el primero que lo notó es Davidson, que si yo hago eso iteradas veces tengo una jerarquía de sentidos oblicuos. En particular, Davidson dice, si eso pasa, entonces yo tendría que aprender una cantidad infinita de sentidos de las palabras. Y eso entonces sería imposible aprender cualquier idioma. Y entonces, perdón, ahí está ya Miguel. Y entonces, eso lo toma él como demostración que es imposible esa división que Frege hace en sentido o sea, toda la doctrina de Frege alrededor de sentido y significado se vuelve imposible gracias a eso. Bueno, yo creo que eso no es cierto, eso se debe, según yo, a que toman lo que Frege llama sentido, a que no, lo que normalmente en la filosofía analítica se llama significado, meaning. Pero eso no Frege no lo toma así, eso no es cierto. Y entonces el problema, así como lo presenta Davidson, o también lo presenta muy parecidamente también Saul Kripke, así no se presenta el problema. Entonces yo trato de demostrar
que primero que esa jerarquía infinita de sentidos oblicuos o sentidos indirectos no se va. Frege trata ese problema una vez en una carta de diciembre de 1902 a Russell. Ahí directamente se refiere a eso. Si yo tengo reiteradas veces sentidos indirectos, entonces sí los tengo que distinguir. Pero como Frege toma eso, eso no genera ninguna jerarquía. Y de eso trata mi artículo. Y obviamente tengo que tomar... Dime. Es una aclaración interpretativa, entonces, de cómo interpretar el problema de Frege. Ese de los sentidos, de la jerarquía de sentidos indirectos, sí. De eso se trata. Por ejemplo, Tyler Birch me dice, José Miguel, hola, ¿cómo estás? Hola. me dice que tú estás interesado en Tyler Birch. Tyler Birch insiste que esta jerarquía de sentidos indirectos no solo es necesaria, sino también es benéfica. Y contrariamente a lo que dice, por ejemplo, Davidson, no hace imposible la teoría de Frege, y por todo lo contrario nos abre la puerta a una teoría semántica muy interesante. Tiene un artículo que trata exactamente eso. Aquí lo tengo por aquí. Aquí, en este libro. Tiene dos artículos, uno más antiguo que trata exactamente la jerarquía de sentidos indirectos, y luego un artículo, un postdata para ese artículo que es más, donde es mucho más teórico, el otro es mucho más formal. Y obviamente lo voy a tener que usar mucho en mi artículo esto. Bueno, pero eso es lo charlamos como problema de fondo que ahorita no nos tiene que preocupar porque andamos muy al principio de todo eso en la conceptografía. Ahí no hay todavía nada de eso. Ahí hoy vamos precisamente a ver que ahí Frege no distingue todavía entre sentido y significado, él no lo necesita. Y cómo vamos a ver si solo hubiera sido un problema de identidad, que es creo que el primer problema que vamos a ver el día de hoy, si fuera solo esto, Frege no hubiera tenido la necesidad de introducir esa distinción entre significado y sentido. Su motivo para introducirlo es otro, pero efectivamente en su artículo muy famoso sobre sentido y significado, sobre sentido y referencia, lo introduce así a través del problema de la identidad. Y eso, bueno, eso ha hecho que se arma toda una discusión enorme sobre esto, pero desde un punto de vista yo creo distorsionado. Bueno, vamos a ver entonces mejor lo que íbamos a ver hoy. Screen. Listo. Listo. Entonces, bueno, antes de que empecemos, perdón. Antes de que empecemos, debería haber preguntado, ¿hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos la vez pasada? No, estuve haciendo ejercicios yo de jerarquización y solución. Y sí, o sea, creo que no es tan complicado el método. De hecho, se me hizo más fácil que el método habitual. Pero me quedó una duda. O sea, sí, ya te lo había preguntado la vez pasada con la cuestión de las tablas de verdad. O sea, todavía con Frege no se puede hacer este tipo de aplicaciones, ¿verdad? O sea, esto ya fue hasta Wittgenstein que... No, bueno, viene antes de Wittgenstein, porque efectivamente Frege en 1891 deja
déjate hablar de juicios y de un juicio si algo es un hecho o no es un hecho. En lugar de eso, habla de oraciones y si esta oración significa lo verdadero o lo falso. Si ahí efectivamente empieza, como por lo menos Tammet lo expresa así, empieza a funcionar la lógica de Frege a partir de condiciones de verdad. Y ahí, pues efectivamente también tiene sentido hablar de tablas de verdad, porque ya no son juicios sobre hechos y sino se asignan valores de verdad a oraciones. Ya no habla de juicios, ya no habla si son juicios analíticos y sintéticos, sino pues, si son oraciones verdaderas o falsas que expresan pensamientos. O sea, de lo que trata una oración es lo que expresa el pensamiento atrás de él, pero su significado que tiene para que yo pueda hacer con él inferencias es su valor de verdad. Es lo único que se conserva o se pierde, o se puede invertir y se pueden sustituir valores de verdad mientras sean los mismos. Puede sustituir un valor de verdad por otro y no pasa nada en mi inferencia. Por eso, o sea, lo único que es interesante para la lógica, para Frege, es su valor de verdad. Pero también eso es algo que va a estar más en el futuro. Aquí en ese momento todavía estamos con los juicios. Ya entendí. Esa idea de los juicios, muy obviamente, lo toma de Kant. Y lo interpreta muy parecido a como lo hace Kant. Tiene sus diferencias con Kant. Eso es algo que también tendremos que ver. Ok. ¿Qué significa eso aquí? Pues no sé. Bueno, todavía no manejo bien esta cosa aquí del Zoom. Bueno, entonces voy a volver a poner aquí esta información que íbamos a ver. ¿Dónde está Share? ¿Dónde está Share? Share Screen. Y era esto. Share. Ok. Para Frege, la identidad, la expresión de identidad es de suma importancia. Eso aquí en la conceptografía todavía no se nota, porque simplemente está introduciendo cómo expresar las diferentes nociones lógicas. Pero en la realidad, nuestro conocimiento depende de eso, de que logremos reconocer una cosa como a otra. Y entonces, ¿cómo reconstruir lógicamente que dos expresiones realmente se refieren a la misma entidad? Pues es de suma importancia. Él dice, como ven aquí, que la igualdad, antes habíamos visto, se recuerdan, la condicionalidad que se expresa con una línea vertical y la negación que es también una línea chiquitita que va atrás a la mitad de la barra horizontal. Pues la identidad de contenido, curiosamente, dice aquí, no se refiere al contenido, sino es algo que concierne a los nombres. Porque, pues si una cosa es idéntica a sí misma, es la misma cosa, pues no puede ser una relación consigo mismo de la cosa, la identidad. Eso, más tarde Wittgenstein lo dirá más drásticamente en el Tractatus, donde dice, no me acuerdo si lo cito aquí o no. Así aquí lo cito. Dice, es evidente que la identidad no es una relación entre objetos. Dicho sea de paso, es absurdo decir de dos cosas que son idénticas, obviamente, y decir de una que es idéntica a sí misma no dice absolutamente nada.
Por lo tanto, para Wittgenstein, el signo de la identidad está totalmente superfluo en la lógica. Pero no es así para Frege. Y la razón por qué no es así para Frege es eso. Porque lo que la identidad me permite es expresar un reconocimiento de que dos modos de que me esté dado un objeto, que no tiene que ser un contenido juzgable, me dan el mismo objeto. Lo que él lo expresa, yo lo he tratado de resumir aquí así. El mismo contenido, ya sea juzgable o no juzgable, o sea, puede ser un hecho o puede ser un objeto que no sea juzgable. Puede ser la Venus, para decir algo, ¿no? El mismo contenido se puede determinar plenamente de diferentes modos. He marcado aquí fuerte plenamente porque un poco más tarde él va a diferir de eso. Más bien lo que pasa es que si lo identificamos un objeto de diferentes maneras, nos da ciertos aspectos solo de este objeto y no nos lo da plenamente. Yo saco de ahí, aunque no estoy muy seguro, que aquí él todavía parte de la idea de que los objetos no son dados independientemente de algún modo de nuestro concepto de ellos. Esa es una noción que yo creo después él abandona a favor de más claramente una idea holista del mundo y cómo nosotros determinamos los objetos a través de los diferentes enlaces conceptuales que tenemos, que no es, o sea, él, a fin de Wilfrid Sellers diría, ya el Frege maduro no cree en el mundo de lo dado. Pero no sé, o sea, puede ser que sobreinterpreto eso, no estoy muy seguro de ello. Que en un caso particular se vea realmente lo mismo por medio de dos maneras de determinarlo, es el contenido de un juicio. Por eso no lo puedo asumir anticipadamente, sino es algo que también tengo que juzgar. ¿Es o no es lo mismo? ¿Es idéntico o no es idéntico? Antes de hacer se debe asignar dos nombres distintos correspondientes a ambos modos de determinación a lo determinado por ellos. La parte importante ahí es darse cuenta que el nombre lo que designa es el objeto. Solo son dos diferentes nombres para el mismo objeto, pero están fijamente asociados con el modo de cómo nos da este objeto, el modo de determinar ese objeto. Y eso en la realidad, aquí no lo llama todavía sentido, pero eso tiene toda la característica que él después necesitará para el sentido. Esa es la función que hace después el sentido. El sentido, él lo define como lo que me da el significado de una palabra. Y cada objeto puede tener muchos diferentes nombres, muchas diferentes maneras de cómo nos está dado. O sea, si en algún modo, en algún lado, Tammet dice que en la conceptografía Frege todavía hace un enredo espantoso entre signo, significado y el objeto, que es lo que se significa. Pero eso es, creo, porque Frege Tammet parte de la idea de que lo que se necesita en general para siquiera hablar de todos esos asuntos es una teoría de significado donde hay un significado. Y en todo eso, pues no está muy claro qué es el significado.
Entonces dice, bueno, hay relación en arriba espantosa de todo eso. Puede ser desde el punto de vista de Dummett, pero si uno se adhiere a lo que dice Frege, no, pues está bien claro. No hay ninguna confusión aquí de nada, por lo menos yo no la veo. Ahí puse el enlace entre el nombre y el modo. O sea, hay algunas cosas que agregué al papel que yo les mandé después. Son muy pocas, pero algunos comentarios puse después. El enlace entre el nombre y el modo de determinar es invariable, o sea, es fijo. Esa es la relación que sí es estable entre un nombre y su sentido, para decirlo después, o el modo de determinación y uno de los nombres del objeto. Pero el nombre es del objeto y puede haber varios nombres para el mismo objeto, desde luego que sí. Y ya dije aquí, de aquí nacerá la distinción entre sentido y significado, pero no hay confusión de signo, significado y referente. Para su expresión, el juicio requiere un símbolo de la igualdad de contenido que conecte estos dos nombres, que atañe a la naturaleza del asunto cuando se conectan con diferentes modos de determinación. Eso es directamente citado del texto. En este caso, el juicio que tiene por objeto la igualdad de contenido es sintético en el sentido de Kant. ¿Por qué sintético? Porque si tomamos el sentido, el modo de determinación como el concepto, y entonces es un concepto, un modo de dar, no contiene el otro, son dos diferentes, los tengo, y tengo que agregar un contenido con el otro contenido, no por análisis, sino por síntesis. ¿Sí? Entonces, Frege usa en la conceptografía esta forma para expresar la identidad o la igualdad, lo llama aquí más bien. Se ve muy mal aquí. Esas son tres rayas, es como lo que a veces en lógica contemporánea se usa como equivalente. Bueno, posteriormente, él cambiará este signo por el mismo signo de identidad que se usa en matemática, porque llega a la conclusión que en realidad la identidad que él usa para la lógica es exactamente el mismo concepto de identidad que se usa también en la aritmética. En las leyes fundamentales de la aritmética va a decir esto, así. En lugar de tres rayas paralelas, seleccioné el signo de identidad usual, puesto que me convencí que en la aritmética tiene justamente el significado que también yo quiero designar. Es que yo uso la palabra igual con el mismo significado como coincidente con o idéntico con. Es así como el signo de igualdad se usa también en la aritmética realmente. La protesta que eventualmente pueda surgir contra esto ha de estar basada en la carente distinción de signo y designado. Ciertamente, en la ecuación 2 al cuadrado es igual a 2 más 2, el signo a la izquierda es diferente del signo a la derecha, pero ambos designan o significan el mismo número. Y remite en una nota de pie a eso, todo eso es de la introducción a leyes fundamentales de la aritmética, en página 9. Remite a su ensayo sobre sentido y significado. Lo que pasa es que efectivamente el sentido de eso es diferente. El sentido de 2 al cuadrado es diferente que el sentido de 2 más 2, pero significan lo mismo, el número 4. Por eso este signo de identidad
es una identidad entre dos objetos exactamente idénticos. Solamente tengo dos nombres diferentes, como dije aquí arriba. He asignado un nombre por el modo en que no he estado. Ese es un modo en que no he estado 4 y ese es otro modo en que no he estado 4. Ese es todo el secreto. ¿Alguna observación? No, claro. Muy bien. Ahorita llegamos a otro aspecto muy importante para la lógica de Frege que probablemente está en el núcleo de lo que podríamos llamar la revolución de la lógica de Frege, porque prescinde de la, ahí es cómo puede prescindir de la distinción entre sujeto y predicado, que es tan importante para la lógica aristotélica, y puede ser un análisis completamente neutral a esto. Puede, en teoría, analizar cualquier afirmación de acuerdo a las necesidades del análisis que tenga. Y la relación siempre será la misma. No hay ninguna asimetría en esas funciones. Siempre es el análisis, la descomposición en argumento, que es la parte que yo pienso como intercambiable, y la que no cambia, la que permanece igual entre todos esos cambios, que será la función. La que me da, si con el cambio, el contenido completo de mi juicio en este caso. Él dice eso así: si en una expresión cuyo contenido no necesita ser juzgable aparece un símbolo simple o compuesto en uno o más lugares, y si lo pensamos como reemplazable en todos o algunos de estos lugares por algo distinto, pero siempre por lo mismo, entonces a la parte de la expresión que aparece si cambio sin cambio, perdón, la llamamos función, y a la parte reemplazable su argumento. Siempre lo mismo se quiere decir que a través, en el mismo contexto, una vez que he decidido qué letra uso en lugar de otra, para expresar lo mismo tengo que usar la misma letra. O sea, ahí si no habría ningún tipo de constancia. La puedo cambiar por lo que quiera, pero una vez que he decidido cambiarla, mientras quiero decir lo mismo, tiene que ser el mismo signo. Eso es todo. Está claro, ¿no? Ahora hay dos cosas que hay que distinguir entre esos signos que puedo intercambiar. Puede ser un nombre particular o puede ser un nombre o un argumento indeterminado. Y eso va a hacer mucha diferencia por cómo voy a descomponer mi juicio, cómo lo voy a analizar. Un nombre particular, él escoge aquí como ejemplo el número 20. Ese es un objetivo determinado y sinceramente no tiene, mientras no, solo tengo en una oración nombres fijos determinados, realmente es completamente arbitrario cómo hago mi análisis. Puedo tomar 20 como parte del argumento o lo puedo tomar como parte de la función y tomar otra parte como argumento. Es enteramente a mi criterio y como lo necesito. La cosa cambia cuando tengo un nombre indeterminado, que en cierto modo es solo como si tomaría el lugar o reserva el lugar por algún objeto concreto que después puedo poner. Esa generalidad es realmente la que me permite llegar a juicios más amplios, que ya no son sobre
solo objetos determinados, sino sobre un grupo de objetos, por ejemplo. Y ahora la cosa es que, como cualquier signo en un grupo de signos que está atrás de mi barra horizontal, puedo tomarlo como objeto, como argumento, o lo puedo tomar como función, y como cualquier de estos puede ser un nombre determinado o un nombre indeterminado, también eso vale para la función. Entonces eso quiere decir que también la función puede ser indeterminada. Ahí dice, a la inversa también puede estar determinado el argumento, pero la función indeterminada. En ambos casos, el todo se descompone en función y argumento de acuerdo con la contraposición entre lo determinado y lo indeterminado, o entre lo más y lo menos determinado, según el contenido y no solo según el punto de vista. O sea, ya no es tan arbitrario, sino ya lo que es determinado y no determinado, me va a obligar a adoptar cierto modo de análisis. Ese punto de vista es curioso, y va a ser muy importante recordar lo que dice Frege aquí para después. Porque, como ustedes saben, cuando Frege estaba a punto de terminar la impresión de su segundo tomo de Leyes Fundamentales de la Aritmética, en junio de 1902 recibió una carta de Russell donde le demuestra que de su sistema de aritmética se pueden deducir contradicciones, cosa que desde luego era fatal para el sistema de Frege. Y una de las primeras observaciones que hace Russell en su carta es esa, de que Frege dice que también la función puede ser el elemento indeterminado, o sea, la incógnita, dice Frege, dice Russell. Y dice, bueno, yo también pensé eso, pero yo creo que hay un problema. Y luego le empieza a desarrollar su famosa paradoja, ¿no? Lo quise subrayar aquí porque uno lo lee así, si no tiene esa historia, uno no se da cuenta, pasa aquí desapercibido. Bueno, casi cualquier cosa que Frege dice en ese texto, es un textito muy escueto realmente la conceptografía, pero es llenísimo y muy, muy concentrado, y realmente es como la piedra fundamental o la piedra de fundación de su revolución lógica. Entonces sí es muy, muy tenso lo que dice ahí, aunque en la realidad no es más que la introducción de un lenguaje de fórmulas, un lenguaje formal que me permite expresar ciertos pasos lógicos sin importarme el contenido del que se trata. Pero todo eso sí tiene un montón de reflexión atrás que pues a veces es sorprendente. Al final hace de esa sección hace una observación que dice, efectivamente en el lenguaje natural a veces también hay una manera como podemos enfatizar ciertos aspectos del lenguaje que nos inducen a cierto tipo de cómo se podría estar analizando esa oración, pero está muy limitado. Eso él cita ahí, por ejemplo, la diferencia entre activo y pasivo y algunos otros que tiene por ahí. Pero realmente no es así. O sea, él
Bueno, quizás vale la pena mencionar, creo que ya lo dije en la primera sesión, traté de señalar eso, porque se ha dicho también de Frege que él desprecia el lenguaje natural y que como desconfía completamente del lenguaje natural, es que inventa su conceptografía, es solo con esa donde se mueve su pensamiento. Pero yo creo que esa es una concepción errada de la relación que Frege tiene con el lenguaje natural. En realidad, yo pienso, Frege simplemente parte del lenguaje natural y toma su funcionamiento por asentado. Si él dice sobre sentido y referencia, o sobre sentido y significado, que el sentido de una oración cualquiera lo entiende, que domina suficientemente el lenguaje en el cual viene ese nombre, pues esa expresión exactamente de eso, o sea, de cómo funciona el lenguaje, cómo se conecta el lenguaje con el mundo, él lo está por asentado. Él dice, inclusive, mi conceptografía, yo no la podría armar sin el lenguaje natural. Yo muchas veces tengo que dar explicaciones, no puedo definir todos los términos primitivos, no son definibles. Entonces, lo único que me queda es hablar y hablar y persuadirte hasta que caritativamente me dices, sí, ya capté, ya entiendo lo que me quieres decir. Pero eso sería completamente imposible si no hubiera un lenguaje funcionando. Entonces, para todo eso, él presupone que el lenguaje funciona. Por eso también considera pues errada la opinión sobre todo de Tammet, que a fuerza quiere que lo que Frege hace es inventar una teoría semántica y como las teorías semánticas pues no funciona por ninguna parte, dice, bueno, es que realmente te hace muchos errores Frege, pero pues la cosa es esa, en realidad Frege no hace ningún intento para hacer una teoría semántica, y si lo hubiera hecho, como Frege tiene una mente completamente sistemática. Él piensa cualquier ciencia para merecer el nombre de ciencia tiene que ser sistemático. Si él hubiera querido hacer una teoría semántica, lo hubiera hecho de manera sistemática y no alguna observación aquí, alguna observación allá, como sucede, por ejemplo, sobre sentido y significado. Él ve paralelos él ve cómo el lenguaje expresa ciertas formas lógicas. Obviamente, en nuestro lenguaje también funciona la lógica. Entonces, él indica eso, pero él no está diciendo, bueno, así es como realmente funciona el lenguaje, en ningún lugar. Yo creo, por lo menos. Bueno, entonces, eso no es un sustituto para el lenguaje natural, para nada, y él en ningún momento sugiere que a partir de eso, aunque se amplíe mucho, se podría llegar a sustituir el lenguaje natural con un lenguaje científico, como lo intentaron, por ejemplo, Carnap y Neurath, ¿no? Mucho más tarde. O sea, él piensa, eso es un lenguaje muy específico para una función muy específica, en este caso, para los objetos más abstractos que puede haber en el mundo, que son los números, que no tratan de nada, y más son aplicables a todo lo que sea, ¿no? Entonces, se puede ampliar, a la física dice, o se puede ampliar, se pueden inventar símbolos especiales que funcionan para diferentes cosas especiales, pero siempre es eso, es solo para ciertos fines muy específicos. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural tiene para fines lógicos algunos problemas. Sus términos son ambiguos, las relaciones no son claras, las expresiones
no permiten ver todo lo que suponemos en ellos, precisamente porque los términos son ambiguos. No sabemos si hablamos de lo mismo o no con toda la claridad. Por eso, para asegurar eso, usa su simbolismo, pero solo para eso, en ningún momento para reemplazar el lenguaje natural. Y Tesseler también tiene claro que eso es para un campo muy, muy específico. Eso no podría sustituir las otras actividades humanas que dependen de un lenguaje funcionando. Muy bien. Bueno. Entonces, en la siguiente sección, nos enseña Frege cómo usar las expresiones indeterminadas en una función. Y su manera de hacerlo se ve aquí. Esos S y F aquí, solamente creo que quien hizo la impresión no confiaba de que efectivamente la phi y la psi se podrían imprimir esa nota al final, y al final dice, esa es una phi y esa es una psi. Esto. Bueno, eso significa, dice, una función de dos. La primera significa, A tiene la propiedad phi, o A es un phi. Y aquí quiere decir que A se relaciona con B de la manera psi. El orden de las letras sí es importante. Es A el que se relaciona psi con B, y si lo fuera al revés, sería B el que tiene, porque las relaciones obviamente no forzosamente son simétricas. Si tomo psi es el padre de, entonces A es el padre de B, obviamente no es lo mismo que B es el padre de A. Lógico. Entonces, eso es un juicio que quiere decir A tiene la propiedad phi, o, como lo diría Aristóteles, bueno, no, Aristóteles no, estoy equivocado, porque Aristóteles siempre habla de conceptos, nunca de objetos, en su silogismo. Bueno, pero dice A es un phi, o A tiene la propiedad phi. A, desde luego, puede ser un concepto, puede ser indeterminado, puede ser cualquier cosa, pero puede ser algo que no sea juzgable. Por eso estaba mal cuando dije que Aristóteles no. Bueno, ahora viene otra parte revolucionaria de las conceptografías de Frege, que es la cuantificación. Ese es algo que antes, hasta donde yo sé, no había para nada. O sea, es completamente un invento de la nada de Frege. Y obviamente hoy en día la lógica no funcionaría sin eso. Lo que él hace es para decir que phi da un juicio positivo, tenga por objeto lo que sea, expreso una letra gótica debajo de un pequeño hueco que formo dentro de la barra horizontal. Y esta misma letra la uso en lugar de mi signo de argumento aquí. ¿Por qué necesito eso? Porque me permite determinar el campo donde se aplica esta generalidad. No es, si yo no necesito determinar el campo,
no necesito este signo. Eso es estrictamente necesario para que sea claro qué alcance tiene. Bueno, al final vamos a ver un poco más de eso. Lo que quiere decir esto es, esta función es un hecho, sea lo que sea que tomo como argumento. Por ejemplo, si phi es idéntico a sí mismo, entonces digo todo sea lo que sea es idéntico a sí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, hay algunos, yo he tratado de describir más o menos las reglas que rigen eso, pero probablemente será mejor que leemos junto el texto completo, porque sí, es un poco complejo y si yo lo resumo así, probablemente se me pasan algunas cosas. Cualquier signo a la derecha de mi barra de juicio más la horizontal se puede tomar como una función de los demás signos. Por ejemplo, phi o a aquí. O sea, yo puedo tomar como función esto o esto. Se puede reemplazar con la letra gótica A y esta misma letra se pone en una cavidad de la barra de contenido. Es lo que hemos hecho aquí. Si la letra gótica se reemplaza por una letra latina, entonces la cavidad desaparece y el juicio es menos general sin dejar de ser válido. Quiere decir, si en lugar de sea lo que sea A, phi es válido, entonces si yo en lugar de A pongo A gótica una A latina, entonces quiere decir para el objeto A, phi es válido. La función de la letra gótica sobre la cavidad es delimitar el alcance de la generalidad. Si yo tengo dos diferentes generalidades dentro de una misma fórmula, entonces tengo que usar diferentes letras, obviamente para no confundirme. Por ejemplo, aquí tengo la relación P de A a E, entonces para sea lo que sea E, y aquí para sea lo que sea A. Entonces, eso quiere decir si la relación A a E vale para cualquier objeto que tome, entonces A es válido para cualquier objeto que tome. Una letra latina tiene por alcance siempre el contenido de todo el juicio. Por eso no necesito ponerle esta cosa. Dicha letra siempre puede ser reemplazado por una letra gótica si esta no se ha usado en el juicio. Por ejemplo, de este juicio, si A, entonces phi A, puedo derivar, si A, entonces sea el objeto que sea, phi A. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer eso con más determinación, con más detalle, por si acaso surge alguna duda. ¿Quiere leer alguno de ustedes eso o lo leo yo? ¿Lo hago más grande? Para no cansarlos tanto con mi acento. ¿Lo puedes leer o es complicado? Es complicado, ya veo. Ok, párrafo 11 empieza. En la expresión de un juicio se puede considerar siempre a la combinación, o sea, muchas de esas cosas ya los dije, pero vamos a verlo para grabarnos lo mejor. Y al final lo que vamos a tratar de hacer es entender
esas cosas, esas nos lo vamos a brincar por alto para ver que si lo entendimos bien. En la expresión de un juicio se puede considerar siempre a la combinación de símbolos que está a la derecha de esto como función de uno de los símbolos que ahí aparecen. Si en el lugar de este argumento se coloca una letra gótica, si a la barra del contenido se le hace una concavidad en la cual se pone esta misma letra, como aquí, entonces esto significa el juicio de que esa función, sea lo que fuera lo que se considere como su argumento, es un hecho. Puesto que una letra utilizada como símbolo de función, digamos phi o phi a, alfa, puede ser considerada ella misma como argumento de una función, entonces en el lugar de la misma puede entrar una letra gótica en el sentido, especificado antes. El significado de una letra gótica solo está sujeto a la limitación comprensible de suyo de que la juzgabilidad de una combinación de símbolos que sigue una barra de contenido ha de permanecer inafectada y de que cuando la letra gótica aparece como símbolo de función, sea tomada en cuenta esta circunstancia. Todas las restantes condiciones a que se tiene que sujetar lo que se puede ser puesto en lugar de una letra gótica, se han de incorporar al juicio. Por tanto, de tal juicio siempre se puede deducir una cantidad discrecional de juicio con menor contenido general, poniendo en el lugar de la letra gótica algo distinto en cada caso, con lo cual desaparecerá de nuevo la concavidad en la barra del contenido. La barra horizontal se encuentra a la izquierda de la concavidad en esta forma. Es la barra del contenido para que valga phi, eso ha de ser, si es una letra latina, phi a, sea lo que fuera, no es una letra gótica supuestamente, sea lo que fuera lo que se coloca en lugar de a. La barra horizontal se encuentra en la derecha de la concavidad de la barra del contenido phi a gótica, con lo cual se puede pensar algo determinado puesto en el lugar de a. Después de lo que se dijo antes sobre el significado de la barra del contenido, es fácil ver qué significa una expresión como esta. Bueno, eso lo vamos a ver más al ratito. Bueno, mejor lo leemos. Después de lo que se dijo antes, lo que significa de la barra de contenido, es fácil ver que significa una expresión como esta aquí. ¿La ven bien? ¿Sí? ¿O la hago más grande? Es que no sé qué es lo que ustedes ven. Si la pudiera hacer un poquito más grande, por favor. ¿Sí? Ahí está. Gracias. Esta puede aparecer como parte de un juicio como aquí o como aquí. Es evidente de estos juicios que de estos juicios no se puede derivar juicios menos generales al sustituir algo determinado en lugar de a gótica, como acontece de aquí. Por medio de esto, se niega que X a gótica sea siempre un hecho. No sé por qué no pusieron poner aquí letras góticas. Sea siempre un hecho, sea lo que fuere, lo que se ponga en lugar de a. Con ello, en manera alguna, se niega que se podría dar el significado delta para a, de manera que G delta sea un hecho. Esto significa que el caso en que
esto se afirma y A se niega, no ocurre. O sea, si esto, entonces A. Con ello, en manera alguna se niega que el hecho de G delta se afirma y A se niega ocurre. Así como hemos visto antes, G delta puede ser afirmada y sin embargo ser negada, sea A lo que sea, G es verdadero. Por ello, tampoco se puede poner algo arbitrario en lugar de la A gótica sin arriesgar la justificación del juicio. Esto aclara por qué es necesaria la concavidad con la letra gótica inscrita ahí, que limita el dominio al que se refiere la generalidad indicada por medio de la letra. Solo dentro de su dominio mantiene su significado la letra gótica. O sea, en la lógica contemporánea, ese se escribe en la misma línea y son con paréntesis o a veces con puntos y dobles puntos, se determina el alcance del cuantificador. Frege lo hace así. En un juicio, la misma letra gótica puede aparecer en diferentes dominios sin que el significado que se adjudica en uno se extiende a los restantes. El dominio de una letra gótica puede incluir el de otra, como muestra ese ejemplo, ya lo hemos visto. En este caso debe escogerse diferentes. No se podría poner A gótica en lugar de E gótica. Desde luego, está permitido sustituir una letra gótica en todo su dominio por otra determinada, siempre y cuando en los lugares donde antes estaban letras distintas, queden posteriormente también letras distintas. Esto no afecta el contenido. Se permiten otras sustituciones cuando la concavidad sigue inmediatamente a la barra de juicio, de manera que el contenido de juicio completo se ajuste al dominio de la letra gótica. Realmente todas esas son cosas que son bastante evidentes para nosotros hoy en día, pero como Frege lo inventó de cero, todo eso lo tiene que decir, ¿no? En virtud de que este caso es muy singular, quiero introducir la siguiente abreviación. Una letra latina tiene siempre como dominio el contenido del juicio completo, sin que esto se tenga que señalar por medio de una concavidad en la barra del contenido. Si aparece una letra latina en una expresión a la que no preceda una barra de juicio, entonces esta expresión carece de sentido. Una letra latina siempre puede ser sustituida por una gótica que aún no aparezca en el juicio. Al hacer esto, se coloca la concavidad inmediatamente después de la barra de juicio. Por ejemplo, en lugar de... ¿Por qué es eso? Porque la letra latina es una indicación indeterminada de un argumento. Entonces, también, o sea, siempre que lo afirmo, quiere decir, ponga en lugar lo que sea. La letra latina tiene este efecto. Y como no tengo que señalar el dominio, pues no lo tengo que, no importa. Pero, si quiero señalar el dominio, pues entonces la sustituyo por una letra gótica y el dominio que quiero, pues hago esta cavidad. ¿Sí? Al hacer esto, se coloca la concavidad inmediatamente después de la barra de juicio. Por ejemplo, en lugar de esto, G, A, latina, se puede poner, sea A gótica, lo que sea, G. ¿Por qué? Porque vale por todo el juicio. Si no fuera así, no podría hacerlo. Si A solo aparece en los lugares del argumento G-A, también es patente que de esto se puede derivar esto. Este es simplemente un ejemplo más de esto. Si A es una expresión en la que A no aparece, y si A solo está en el lugar del argumento de phi, A, si se niega
sea A lo que sea phi, entonces se debe indicar un significado para A de manera que se niegue phi A. Así se negara, si se negara sea A lo que sea phi y A se afirmara, entonces debería indicar un significado para A de manera que A fuera afirmada y phi A negada. Pero en virtud de que esto no se, pero en virtud de esto no se puede. Pues esto significa que sea lo que fuera A, se excluye el caso de que phi A se niega y A se afirma. Por tanto, no se puede negar esto y afirmar A. Bueno, ahí vienen ejemplos de eso. Creo que eso los pueden seguir si no hay problema. ¿Alguna observación, pregunta sobre esto hasta ahora? Bueno, entonces me voy a brincar estas explicaciones aquí que, pues, bueno, que bueno, sí, bueno, eso lo pongo aquí. Como conocen esto, es bastante obvio lo que quieren decir esas expresiones. Lo que quisiera que me expliquen por qué funcionan en lugar de eso. Si necesitan que nos regresemos, no nos regresamos y vemos algo otra vez, pero quizás sea bueno que lo traten de pensar. Obviamente es todos los A son E, todos los o B, todos eso es ningún A es B, aquí algunos A son B, aquí hay algunos A que no son B, ¿no? Bueno, eso es un juicio general. Dice, sea A lo que sea. Si A es un G, entonces A es un P. Lo puedo leer. Todo G es un P. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y aquí? O quizás mejor primero Aquí dice, aquí niego la generalidad. ¿De acuerdo? O sea, no es verdad que sea lo que sea, que G. Entonces no. Y P. No es el caso que no. Recordemos que es no. G y P. No es el caso que sea A lo que sea. Bueno, no es el caso que todo G no sea P. Eso me dice que hay algunos G's que son P's. ¿De acuerdo? Eso en el lenguaje moderno de lógica se escribe el cuantificador existencial. O sea, hay al menos un G que sea P. ¿De acuerdo? Esto niega que ningún M sea P y por tanto significa que algunos M's son P's o es posible que un M sea P. Esto niega el juicio general. Esto aquí, se recuerdan que eso es un no. Un no
de que esto y esto. Y no para todo, no esto y esto. ¿De acuerdo? Se lo podría escribir, no todo X es no M y P. Lo malo es que no tengo aquí para escribir. ¿Cómo lo hago? Bueno, sí, bueno, pues, a ver si lo logro. Aquí tengo un whiteboard. Eso es para todo X. No es verdad que... perdón. No, para todo X, no A y P. Para decir algo. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí. O sea, así se escribiría eso en la lógica moderna. Aquí tengo mi cuantificador, sea X, no más que aquí, perdón. No se escribe así, no. Ay, no me deje escribir, ¿por qué no me deje? Bueno, lo vuelvo a escribir. No, todo X. No. F, X, Y, G, X. Ahora sí. ¿De acuerdo? Eso no. Eso es falso. No sé cómo puedo verlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es más o menos lo que dice el otro. Esta cosa aquí. No, es exactamente lo mismo. Dice no para todo X, no MA y MP. ¿De acuerdo? Kurt, Sí. ¿Puedo intentar leer el universal negativo y el particular negativo? Claro, adelante. Sí, adelante. Me dice si lo estoy entendiendo porque sí está complejo. El universal negativo se vería como sea lo que sea de la función de X, o que sea lo que sea si se afirma la función de X, entonces la función P. Recuerda de que aquí hay un pequeño, o sea, no se escribe, pero eso es una negación. ¿Sí? O sea, Y se expone con la negación de P. eso no lo expliqué quizás lo suficiente. Esta parte de la barra es el contenido de todo esto, incluyendo la A y todo eso como si fuera una, eso desde el punto de vista de eso es una combinación de signos. Entonces, Sí. ese es el contenido, el siguiente es el contenido conceptual de este concepto, de esta combinación de signos. Y este condicional aquí quiere decir, no es, aquí hay un no es el caso Que que se afirme X y que se niegue P. X, que No, que se afirme P. Y aquí sería un no, pero el no está negado. Entonces es un y. No es para cualquier signo, no es el caso que
He A y Rho A. Sí, Entonces, no es posible quiere que los dos decir sean que ningún He es un Rho, porque He y Rho no se dan nunca. Está acuerdo? diciendo que no es posible que los dos sean afirmativos No, al mismo tiempo. es posible, no digamos. Solo hablamos de hechos que hay y no hay. Modalidad no entra aquí para nada. ¿Sí está claro? Dice, Sí, está diciendo entonces que sea lo que sea, no es el caso que he y Rho. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? El I se señala con no y no. Aquí está el no que necesito para que eso sea un I. ¿De acuerdo? ¿Y esto? sería, no es el caso que sea lo que sea G de alfa, no sea Rho de alfa. Bueno, eso solamente quiere decir que esa función vale. O sea, no tienes que decirse. O sea, para cualquier alfa, sea lo que sea, Rho y no, digo, G y no Rho. Pero quiere decir no. Eso quiere decir que algunos que sí, algunos de G no son Rho. Sí, exactamente. Hay algunos que no son Rho. Exactamente. Claro. Es que comprendo lo que significa cada uno, pero me cuesta trabajo leerlos todavía. Entiendo que uno se subordina al otro y por eso bueno, existen algunos. Aquí es más fácil leerlo como condicional, ¿no? Dice, si he, entonces Rho. Sí. Entonces, no es siempre el caso, no es siempre el caso que si he, entonces Rho. Esto quiere decir que hay algunos he que no son Rho. No es siempre el caso que a fuerzas si es he, entonces Rho. No, es verdad eso. Entonces sí es verdad que hay algunos he que no son Rho. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí, José Miguel? Bueno, pues más o menos eso era la idea de hoy. Lo podemos ver aquí, bueno, eso es el positivo que dice, sea a lo que sea, si he, entonces P, entonces Rho. Sea lo que sea, sí. Lo que quiere decir, todos los he son Rho. O sea, siempre se habla obviamente de conceptos, no sea lo que sea que haga de esta función un objeto, un hecho. Objeto no está bien a esa altura todavía. O sea, eso es un argumento. He es una función. El argumento A con la función he es un hecho. Puede ser un hecho que se da o un hecho que no se da. El juicio dice que es algo que se da. Entonces, ese juicio dice, sea a lo que sea, si he, el hecho que se hace de he con A, entonces a fuerzas también Rho. Y lo podemos traducir en eso. Sea todo he es un Rho. Todo A que sea un he es un Rho. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra cosa? A ver, por ejemplo, a mí me gustaría ver el universal negativo. Ajá. Ok. A ver, sería entonces. No puede ser. No puede ser, no es. No es, ajá, sí, no puede. No es
que algún delta, no, es que, Un gamma, pero no importa. perdón, gamma, que algún gamma sea P, sea rho. Porque es que no hay yo como... No, pero mira. Es que la negación es lo que Esto no... es todo objeto que sea un G es un rho. Es un rho, ajá. Eso simplemente lo niega, dice, no todo gamma No rho. todo gamma es un rho. O sea, hay gamas que no son rho. Que no son rho. Ujú. Esto, Sí. Ok. ¿de acuerdo? Sí. Por eso es contradictorio. Esta rayita aquí niega exactamente eso. Ujú. Ok. Esos son todos, eso es no todos. Ujú. Eso es todos, no. Y eso dice, eso no es cierto para Es todos. cierto que no todos. Sí. Ok. Bueno, eso debería ser subcontrario, obviamente, aquí. Ujú. ¿Sí? Sí, tendré que repasarlo más, pero sí. Bueno, sí, no, nada te lo impide. Bueno, si quieren, si tienen dudas y preguntas, pues ahorita es cuando. Sí, es que, o sea, ahorita como que mi intención es traducirlo al lenguaje de lógica normal, de lógica moderna, porque me confundo mucho con las negaciones. O sea, no entiendo qué niega qué. O sea, por ejemplo, en el particular afirmativo, Bueno, descompónelo así. O sea, esto es el contenido. afirmativo, No, eso simplemente señala que todo eso es es verdadero. un Es afirmativo. contenido Ajá. conceptual. Si Ok. a esto yo le pongo un no, Ujú. entonces niega todo eso. Es lo que pasa aquí. Si aquí es todo, aquí es Acá, simplemente no todo. no todo. Y si aquí es todo, no aquí, Ujú. aquí es no todo, no aquí. Aquí es todos son no, aquí es no todos son no, quiere decir algunos sí. Sí, ok. Ya entendí. Es que no todos son no. Algunos sí. O Sí. sea, aquí dice todos, Ajá, para todo todos vale que si A es he, no es ro. no es Ningún he es un ro. es un horror. Y aquí Ajá. dice, no es cierto que ningún he sea ro. Por lo Ok. tanto, hay algunos que sí lo son. Ok, entonces digamos que ya entendí, sí. O sea, es que el no y el ningún también equivalen como negación. Sí, bueno, o sea, sí, sí, es simplemente esto lo que hace en la realidad, invierte el juicio, el valor del juicio. Ya lo vi. Eso es todo lo que hace la negación, ¿no? Ujú. Sí, Sí, pues muy bien. bueno, De todas formas está grabado, lo más voy a editar lo que sobra al ok, principio y al final y lo subo y se los hago llegar. perfecto. Aunque yo no aguanto ver eso una segunda vez. Se va a ser terriblemente aburrido. Bueno, Christopher estaba buscando el de la clase pasada. Si quieres te lo vuelvo a mandar. Sí, sí, es que como entré yo después al grupo de WhatsApp, a los mensajes El que se primero enviaron. el primero no lo tengo. El primero, Ok. lo suspendí, espero que esto sí se grabe. No, el segundo, más bien. El segundo sí lo tengo. Sí. Es que no me llegó a mí el ¿No? video. Bueno, No. te lo vuelvo a mandar. Ok, Te lo gracias. mando a todo el grupo los dos links. Ok, Bueno, Gracias. ok, entonces si están de acuerdo, nos vemos el próximo lunes. perfecto. Ese mismo link debe servir, Ok, no ha cambiado. O ok, sea, este es un grupo programado para todos los lunes, entonces, ok.
Aunque está abierto siempre, ustedes pueden entrar cuando quieran. Ok, O sea, claro, no, pues, bueno, si no hay nadie, no hay nadie, ¿no? Pero, o sea, ustedes pueden abrir ese link cuando quieran. ok. Se pueden estar aquí antes que yo, si quieren, ¿no? No hay problema. Muy Ok. bien. Bueno, Bueno, pues gracias, Kurt. espero que haya sido interesante el asunto. Sí, Sí, no hay que... Bueno, yo al menos voy a hacer ejercicios porque está complejo. Bueno, sí, probablemente sí. Sí, uno tiende a hacerse bolas. Es muy fácil hacerse bolas con eso. ok. Bueno, esto entonces que descansen, cuídense del coronavirus. También tú. Buenas Sí. noches. Y nos vemos el próximo lunes entonces. Hasta luego. Ok, Kurt, chao. gracias. Ah, ya veo que tienes aquí atrás. Ah, sí. Me parece. Estaba intentando traducirlos que quedaron pendientes la vez pasada, Ah, los conectores. No sé si te alcanzó a ver. muy bien, aquí puedes ver el I, ¿no? ¿Cómo se hace el I con la doble negación aquí? Sí, me costó un poco de trabajo, pero creo que sí logré identificar Bueno, cuál no es te el... oigo lo que dices, creo que estás demasiado lejos del micrófono. ¿Ahí me escucha? Y ahora sí. Le digo que intenté detectar cuál es qué conector y creo que sí lo logré. Ah, digo, con mis garabatos y mis... ¿Sí se alcanza a ver? Si no, le puedo mandar una foto por WhatsApp y usted me dice si estoy en lo correcto. No, está bien. Yo creo que está bien, sí. Bueno, de todas formas tienes el texto, ¿no? Lo puedes verificar con el texto también. Pero si te quedan dudas, pues lo vemos la próxima vez si quieres. Sí, sí. Sí, según yo están bien, Sí, pero así a primera vista estaba bien. Y realmente no es muy complicado. Es nomás cosa de acostumbrarse. sí, no, el tema, yo estaba siempre intentando traducirlos a la otra nomenclatura, la que normalmente se usa en lógica No, formal, y eso no no es hay. mal. O sea, si quieres, si te ayuda, hazlo. Lo único, hay algunas diferencias que conviene no hacer, no importar esos pensamientos. Pero aquí a ese nivel no importa. Sí, sí, no, ahora voy a hacer lo mismo, pero con el cuadro de oposición a ver si lo logro. Ok, claro que sí. En realidad no es muy complicado. Lo que pasa, si uno lo ve, oye, la primera vez sí. Pero en realidad es bastante sencillo. Ok, Bueno, ya sí, sale. te Nos las vemos mando. entonces.